Hola, ¿qué tal, familia Aljaba? Qué bueno que nos acompañas y sigues aquí con nosotros hablando de las crónicas de Narnia y La Biblia. del escritor C.S. Lewis y un montón de escritores de la Biblia. Más de 40. Más de 40. Sí, son más de 40 definitivamente. Pero C.S. Lewis, uno de nuestros escritores favoritos. Sí, de hecho, él vivió en Inglaterra, le tocó experimentar la Segunda Guerra Mundial. Ajá. No fue una época fácil para el mundo, una época de crisis. Y lo interesante, lo que me llama la atención, Ajá. cómo a pesar del ambiente oscuro en el que vivía, logró a través del mito Ajá. contar una historia muy bonita. Ajá. Es como si hubiera logrado cultivar rosas en un campo de batalla. Wow. Jardines Jardín, un jardín en una tumba. ajá, de tumbas a jardines. Sí. Qué bonito, ¿no? Y dato interesante de C.S. Lewis es que fue amigo Tolkien. de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Así que, De hecho, tema spoiler. spoiler, bueno, no, pero ellos eran tan amigos con otros que tenían un club de lectura o de lectura de redacción que se llamaba Inklings. Los Inklings. Se criticaban mutuamente. Sí, entonces hay incluso cartas de Tolkien a Lewis y de Lewis a Tolkien que están muy interesantes, si las quieren por ahí investigar. Pero un dato muy interesante y spoiler de Aljaba, estamos preparando, seguimos preparando, en El Señor de los Anillos Y la Biblia. y la Biblia. Así que esto se está poniendo muy interesante, muy divertido, pero comenzamos, ¿no? Con nuestra segunda película, El Príncipe Caspian, Sí. de las Crónicas de Narnia, que nada más para darte contexto, es el cuarto cuento. Es el cuarto. El pasado episodio hablamos del primera película, Ajá, segundo cuento. ajá. Aquí ya pasó un cuento. Ya pasaron 3 cuentos. 3 cuentos. Sí, Cierto. pasa El León, la Bruja y el Ropero. No, perdón. Pasa el primo del mago, El León, la Bruja y el Ropero. Pasa El Caballo y el Chico y el Muchacho. Y luego el cuarto cuento es El Príncipe Caspian, que Es la segunda película. es la segunda película. Vayan a verla, también está buena. No es mi favorita, ¿ok? ¿No? No. Mi favorita es El León, la Bruja y el Ropero. No es mi favorita. Creo que me gusta más la 3 que... Caspian. Sí, Ok. por el ratón. Rippy Chip. Por Ripper. Sí, porque... Respetos a Rippy. Sí. Es muy interesante. Luego hablamos de él. Pero nada más para que tengas contexto, desde El León, la Bruja y el Ropero a Príncipe Caspian en Narnia han pasado 1300 años. ¿Cuánto? 1300 años. Es bastante tiempo. Ajá. Pero para los chiquillos en Inglaterra solamente ha pasado un año. Entonces, nada más para darte contexto de lo que vamos a empezar a hablar y las conexiones que vamos a hacer. De León, la Bruja y el Ropero, y la primera vez que nuestros muchachos estuvieron, Peter, Susan, Edmund y Lucy, estuvieron en Narnia, al punto donde regresan, y aquí empieza nuestra ancla, regresan a Narnia por segunda vez, han pasado 1300 años, y esta es la primera conexión que C.S. Lewis hace con la Biblia. Sí. El setting o el mundo al que regresan estos niños es un mundo completamente distinto al de la primera película. Tantos siglos y marcaron el mundo de Narnia, de haber múltiples animales que hablaban en el primer libro o en la primera película. En la primera película más bien, ahora es todo lo contrario. A la mayoría de los animales no hablan y aquellos que hablan están escondidos. Hay un rey humano bueno, hay una persona que quiere el reino humano y es mala, es el villano en esta película y es el tío del príncipe Caspian. Ajá. Entonces, estos chicos, los Pevensie, son llamados a regresar a Narnia un año después para ellos, 1300 años en el mundo de Narnia. Y en la Biblia nos habla, o podemos relacionarlo varias veces, donde personas importantes tienen que regresar para cumplir un llamado, cumplir una misión. Por ejemplo, Moisés, el profeta Jeremías, personas que estaban hasta cierto punto cómodas en su vida Ajá. y tienen un encuentro con Dios y eso les cambia la vida. No pueden permanecer igual. Dios llama a gente en momentos claves, Sí, pero siempre el llamado de Dios es una interrupción a nuestra comodidad claro. para llevarnos a otro nivel. Yo creo que si el llamado no genera tensión, no es llamado, Ujú. porque nosotros estamos llamados a
manejar tensiones, no solo a resolver problemas. Pero los problemas que se resuelven la mayor parte del tiempo son producto de malas decisiones. Sí. Pero las tensiones que se manejan generalmente son producto de crecimiento. Son puntos de estiramiento y vamos, qué doler, perdón, que crecer duele. Crecer duele. Salir de la zona de comodidad es difícil y por deseos humanos no vamos a querer salir. Tiene que haber una voz, un agente externo que nos impulsa o que nos hace sentir que es momento de crecer, Nos llama. de salir adelante. Claro que en la Biblia esta figura externa siempre es la voz de Dios. Y en nuestra vida yo diría que es igual. La voz de Dios nos impulsa a crecer, a caminar más allá. Por ejemplo, Moisés, en Éxodo 3:4, Dios le dice, y viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. La respuesta de Dios, o la respuesta de Moisés a Dios, le cambió la vida por completo. Wow. No fue una vida cómoda, pero fue una vida plena. No lo llamó una vida sencilla, pero lo llamó una vida de honra. Lo llevó a un proceso. Oye, y aquí la vida de Caspian se asemeja un poquito a la vida de Moisés. Sí. Porque Caspian está en un castillo, está en la opulencia real, luego cómodo, y luego termina huyendo a lugares desiertos, a lugares donde no hay nada, a buscar la ayuda de una esperanza o de historias que había oído, ¿no? Entonces, de aquí viene Caspian a buscar como esta restauración de fe en los narnianos, ¿no? Y es cuando toca el cuerno, ¿verdad? El cuerno de Lucy, de Susan, cuerno de Susan, y llama de regreso a Narnia a los antiguos reyes, ¿verdad? Y eso nos habla acerca de la fe, pero también la restauración. Sí, incluso cuando él toca el cuerno, los Pevensie y Caspian no se encuentran inmediatamente. Los Pevensie ya en Narnia, pero de que llegan a que se encuentren con Caspian, tomó tiempo. Yo quiero pensar desde el punto de vista de Caspian, él tocó el cuerno y él no vio nada. No vio nada suceder. Sin embargo, él no lo sabía, pero la respuesta ya venía en camino. Y la fe de Caspian se forjó a través de historias que le contaban de los antiguos reyes narnianos. Yo puedo pensar mitos que él escuchaba y que en un momento de crisis lo hicieron recurrir al único punto donde podía obtener respuesta, la fe. Oye, y luego el pueblo de Narnia en este momento había olvidado realmente a Aslan. Entonces ya los antiguos reyes justos narnianos y la presencia de Aslan estaban en el olvido. Sí. Se habían acostumbrado a vivir vidas conforme a lo que ellos creían que era correcto. Y me recuerda mucho el versículo que dice, ellos hacían conforme les parecía. ¿Verdad? O sea, olvidándose totalmente de Dios, olvidándose totalmente de la ley, tanto mosaica, la ley levítica, y terminan haciendo como bien les parece, pero en una anarquía total, ¿no? En guerra total. Tú me decías por ahí que, entre pláticas, que la búsqueda de la propia razón termina siempre en guerra. Sí. Que la búsqueda de nuestra autorrazón, de nuestro ego, termina en guerra. Termina en guerra. Sí, hablaba, por ejemplo, cuando el movimiento racional en la historia de la humanidad, de nuevo, trajo muchos avances, pero también, dicen muchos historiadores, escritores, se consolidó el punto final, fue el desarrollo del pensamiento racional científico, fueron las 2 guerras mundiales. Luego hay un movimiento filosófico, literario, que busca oponerse. Por un lado, este movimiento buscaba tener la razón, imponer verdades, soberbia, y ahora se busca lo contrario, ya no hay verdades, todo es relativo, no hay absolutos, como una respuesta para corregir eso. Pero el único desenlace al deseo humano es guerra y es destrucción. ¿Qué es lo que termina pasando en la película? Claro. O sea, hay guerra, hay destrucción porque se olvidaron de Aslan. Sí. No sé si a ustedes les emociona, pero, sí, pero que está cañón. Sí. Está que dicen, wow, ¿no? Y la verdad que C.S. Lewis toma la esencia bíblica, estos principios bíblicos, y los envuelve en este mito, en este cuento, y nos regala verdades tan profundas que de verdad utilízalas para acercarte a tus hijos. Sí. De hecho, la idea de Lewis es que estos libros puedan ser leídos de los padres a los hijos,
pero no sé, yo he encontrado que me han hablado a mí. Mm, Desde mi adultez me he podido relacionar. A claro. lo mejor no vivo en Narnia y no peleo con flechas, pero hay veces que he llegado a puntos donde he tomado decisiones yo solo y me siento frustrado, Ajá, estresado, preocupado, ajá, lleno de ansiedad, a veces quizá un poco deprimido, triste, y me doy cuenta que mis formas humanas, mi ego humano, me ha llevado hasta aquí. ah, Que no, hay situaciones muy claras que se tratan de forma muy específica y cuidadosa, pero lo que quiero transmitir es que nuestras formas humanas o nuestro ego humano tiene un límite ajá, y normalmente lo vamos a encontrar. claro. Necesitamos algo más. Necesitamos esa fe en las historias de la Biblia, esa fe en las historias que aquí se nos cuentan, de que aunque yo no lo vea o no lo entienda, hay algo más allá de mí. Definitivamente. Definitivamente. Qué precioso, ¿no? Y luego, después en la película, conforme se va desarrollando, pues se encuentran los Pevensie con el príncipe Caspian, pero no sale Aslan Inmediato. inmediatamente. Aquí no vuelve a suceder como la primera vez. Y esto me llama mucho la atención, porque de hecho hay una frase por ahí que Aslan les dice, es que no todo va a pasar como la primera vez, ¿no? Diciendo, yo soy un Dios creativo Sí, y cada mañana mi misericordia se renueva, es nueva, es creativa, porque Dios es creativo y no como te bendijo una vez, te va a bendecir la siguiente. porque si no sería un ídolo, algo que puedes convertir en un objeto Mm, al cual tú le atribuyes valor y que te va a decir lo que tú quieres que te diga cuando tú quieres que te diga, pero Dios no puede ser limitado o domesticado. De hecho, Aslan es un león que no es domesticado. Ajá. Hay una frase Sí. por ahí que dice, es que él no puede ser domesticado, es un león salvaje, ¿verdad? Y pero antes de que aparezca Aslan acá en esta película, hay un dato interesante que solamente Lucy lo ve por primera vez. Sí, Y Lucy es la más pequeña de los hermanos. muchas es la que más ignora, ¿no? Ajá. Es a la que menos le pone atención. Y desde la uno hay un vínculo muy interesante entre Lucy y Aslan, pero me lleva mucho a pensar en Mateo 18:3, ¿verdad? De cierto les digo que si no se vuelven o se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Qué increíble porque es todo lo opuesto a lo que venimos diciendo. Lo opuesto a la soberbia humana, el Ajá. intelecto es, pues, no saber. Es ese estado de infante, yo, más que ignorancia, yo lo relaciono con dependencia. Ujú. No diría que los niños son ignorantes porque ellos saben muchas cosas, pero sí son dependientes. Y ese es el estado en el que Dios quiere que estén. No quiere que seamos ignorantes, pero quiere que seamos dependientes de Él. Y en la historia de Narnia, en la Biblia, quien se vuelve más dependiente o se vacía más de sí mismo, es quien puede encontrar más fácil a Aslan, Mm, como Lucy. como Lucy. Luego hay otra imagen poderosa donde Aslan destruye un puente. Oh, sí, sí, sí. Esta imagen también es como muy clímax eh, para nuestro mundo bíblico, Ujú. ¿verdad? Porque básicamente es esta escena tan simbólica donde Aslan destruye el puente que separaba Narnia, Sí. ¿verdad? Y en una imagen nos recuerda mucho cómo Jesús destruye la barrera entre Dios y los hombres. Sí. Cómo viene Aslan, nos recuerda que Cristo con su sacrificio eliminó las divisiones y nos dio acceso directo a Dios. Incluso las divisiones entre nosotros mismos. Ujú, De nuevo, no hay motivo para elevar la soberbia del ego humano, porque todas esas barreras han sido removidas. ujú, Y delante de Dios, todos tenemos acceso ahora en Cristo Jesús. claro. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí. Es nuestro portal a acceder a la divinidad, Sí. a acceder a este tiempo donde sabemos de que Dios no nos escucha de lejos, sino entramos confiadamente ante el trono de la gracia y decimos, Abba Padre. Es este Dios cercano que vemos, pero también Él nos ve. Sí. Y esa es la diferencia con cualquier deidad, porque las deidades tú las ves, pero muy probablemente ellos no te ven. Pero la deidad verdadera, que es Jesucristo, que es Dios, nos ve, nos conoce, ¿verdad?
Hay una canción en inglés que me encanta y dice, He knows my name, que realmente llega, ¿no? De que, oye, saber que el creador de todo lo que hay conoce mi nombre es algo tan relevante. Sí, digo, en la película al final, claro que Aslan, los Pevensie, Caspian, encuentran la solución, o todo el reino es restaurado en su trono. Caspian promete poner a Aslan en primer lugar. Bueno, restaura, ¿no? La fe en Aslan, la fe en el reino, trae esta idea de restauración, de reconstrucción. Y creo que esto es esencial, al menos yo lo rescato en esta película. La Claro. fe, la restauración y la victoria espiritual. Súper bien. Díganos ustedes, déjenos ahí un comentario, envíenos un correo, díganos ustedes qué otro vieron, porque hay un montón de cosas dentro de la película, dentro del libro, que pues obviamente por tiempo no podemos tocarlo todo, pero simplemente esto es un abrebocas para que tú puedas también analizar y ver de forma más enriquecedora estas películas y de forma más enriquecedora también los libros. Así que nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a analizar la tercera película, que es La travesía del viajero del alba. La Biblia. Y la Biblia. Y ahí salió uno de mis personajes favoritos. Rippichi. Rippichi. Sí, nos vemos en la siguiente. Luego.